Y seguimos en los días más felices, el programa de la Juventud Sindical de la CGT. Y ya le doy mi saludo a Julio Burtman. Él es doctor en Ciencias Políticas, docente y especialista en geopolítica. Hola Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, charlamos recién afuera del aire que es un ámbito movido el de la geopolítica, el de la política internacional, ¿no? Siempre. Pasan cosas en todo el mundo, el globo es enorme. Todos los días cambia todo. Todos los días cambia todo. Yo realmente quería, siempre que hablamos con especialistas en materia, nos gusta como escuchar antes que nada su opinión acerca del proceso que está viviendo nuestro país en este momento. O sea, vos, como doctor en ciencias políticas, ¿qué análisis haces de, el gobierno de Javier Milei? Bueno, amplia la pregunta. Pero Sí, tenemos media hora nomás. Sí, hay tiempo. Si es necesario lo estiramos. Bueno, voy a decir primero algunas obviedades, ¿no? Es un cambio enorme. Bien. ¿No? Veníamos de tal vez el sistema político más estable de toda América del Sur. O sea, teníamos dos grandes coaliciones que parecían que iban a dominar la cuestión por mucho tiempo y de repente se parte todo en el marco, obviamente, de una gran ruptura de mucha gente con los partidos en los que venían votando. O sea, votaron a un tercer partido de la nada. Uno que ni siquiera estaba, ¿no? Y que ni siquiera estaba formado por gente que estaba. Eso sí es muy raro, porque vos tenías terceros partidos que aparecen cuando, no sé, Massa rompe con el Frente para la Victoria, arma el Frente Renovador. Bueno, este es distinto. Acá se armó un partido. El PRO inclusive, ¿no? El PRO, que tal vez Macri era nuevo, pero agarró gente. Sí. Larreta, Santilli, Ritondo venían del PJ, otros venían del UCR, armó un partido con gente que se fue. Acá Milei armó un partido con gente bastante nueva. Después agarró, Patricia Bullrich, Scioli. Después agarró gente que quedó suelta, si querés, o que él la fue tentando para que se sume. Pero el partido original era él con un conjunto de neófitos completos. Y luego, es alguien que viene con esta cuestión de la ideología libertaria, que es una ideología que para mí no está en la demanda de la sociedad argentina, ni siquiera mundial, porque no estamos en una etapa donde justamente no hay gobiernos que propongan grandes reformas liberales en ningún lado. Al contrario, uno ve tanto en los países de Occidente como en Rusia, en India, en China, en África, en el Medio Oriente, el propio Israel, que Milei toma como aliado. Los gobiernos van por otra dirección en este momento. Son gobiernos más nacionalistas, más de protección de los mercados y la producción propia, el trabajo propio. Por lo tanto, lo que Milei propone, para mí, en el fondo, no sé si va a poder ser del todo desplegado en la sociedad argentina, porque la sociedad argentina está muy enojada claramente con la Argentina, ¿no? Porque la Argentina no venía proveyendo muchas soluciones para la gente que vive acá, para los que vivimos acá. Pero con los gobiernos, ¿no? ¿Te referís a los gobiernos? ¿Cómo sería estar enojado con la Argentina? ¿La sociedad argentina está enojada con los gobiernos que se sucedieron en estos tiempos, decís? Sí, fundamentalmente con eso, sí. No creo que esté enojada con la selección argentina o con la bandera argentina. Pero sí, la idea de que la Argentina es un país de mierda, todo eso ya lo venimos escuchando. A eso te referís. Mucha gente que se siente frustrada con la Argentina, gente que quiere emigrar, gente que siente que la Argentina no es un lugar para realizar el sueño de nuestros abuelos. Por lo tanto, creo que Milei viene viene a reflejar todo eso, ¿no? Es un candidato de ruptura, él al menos. Su gobierno veremos qué es. Todavía no está del todo claro qué es. Pues recién estaban hablando ustedes que es un gobierno que llega, por ejemplo, diciendo vamos a dolarizar la economía y resulta que no. O sea, todavía no queda claro qué es el gobierno de Milei. Pero en principio es un gobierno que viene a romper todo. Veremos si, mejor dicho, es un presidente que dice que viene a romper todo con un gobierno que para mí no viene a romper nada. Claro. Y en un contexto global donde los países van en una dirección y Milei dice que quiere en otra dirección, pero para mí no se puede ir en otra dirección de lo que estás destinado a hacer. Yo creo que Milei no va a poder llevarnos a ese lugar de la alianza con Estados Unidos, etcétera, porque no creo que ese lugar exista siquiera. Sí, uno puede, en este último comentario que hacías vos, de este presidente que viene a romper todo, pero un gobierno que no tanto, también se puede ver como que hay un presidente muy metido en lo que es lo internacional y un gobierno que se encarga del plano más local. En estos ya no sé cuántos viajes tuvo a Estados Unidos, en las intervenciones que tiene hacia los posibles problemas diplomáticos que se pueda dar. El último fue pidiéndole perdón a Francia porque la vicepresidenta dijo que estaba bien lo que hizo Fernández.
Bueno, ¿Pero se mete en lo internacional o es lo marginal del internacionalismo? eso, Porque a eso es lo que va a voy. recibir A mí un me- premio que le da, claro, ¿viste? por eso, No es que Muy está- por quiere arriba, mostrar, eso. claro, se quiere mostrar como que participa en ese ámbito internacional importante, pero después nos damos cuenta, vislumbramos rascando un poquito que no es tanto. Entonces, lo que yo te quería preguntar es, bueno, también, porque me imagino que el cambio de gobierno implicó un cambio rotundo en las relaciones internacionales de la Argentina, ¿es verdad? Bueno, veremos. O sea, en lo retórico, claramente. Claro. Milei dice, mis aliados son Estados Unidos e Israel. Ahora, son dos países que son bastante marginales en nuestro comercio exterior y en nuestra economía. Israel, pues, es muy chiquitito y Estados Unidos, pues, no es un gran país en el comercio con la Argentina. O sea, lo que nosotros producimos, Estados Unidos lo produce mucho más. O sea, Ujú. Estados Unidos es el principal productor de soja del mundo, por ejemplo. O sea, ¿a quién le vamos a vender nuestra soja? Estados Unidos, ¿no? Nuestros autos que pasemos con Brasil los vamos a vender a Estados Unidos, que es un gran productor automotriz, tampoco. Inclusive tampoco es un gran inversor Estados Unidos en Argentina. En un momento era igual que Chile, Estados Unidos, para nuestra economía. Por lo tanto, puede ser que Estados Unidos sea un país muy importante en lo financiero, porque es el país del dólar, es el país que regula buena parte del mercado Que tiene internacional. peso sobre el FMI también, ¿no? El FMI, sin duda, si Estados Unidos hasta ahora lo sigue manejando, Ujú. porque tiene como la principal acción en el directorio. Pero no queda claro si la Argentina realmente puede encontrar en esa alianza con Estados Unidos algo que realmente cambie nuestras relaciones exteriores. Tal vez pasa, como pasó en otra oportunidad en otros países de América Latina, que la retórica va por un lado y de la realidad por el otro. A Bolsonaro le pasó algo parecido. Y aparte, ¿de qué Estados Unidos hablamos? Porque siempre dicen, no, porque Estados Unidos, ¿viste? No es lo mismo quizá lo que plantea Biden, porque que Milei que fue a saludar a Trump estando en campaña, teniendo que negociar con el FMI y todo, ¿viste? Como un destrato hacia el presidente en ejercicio que era Joe Biden en ese momento. Y entonces no es lo mismo. Cuando hablamos de Estados Unidos, quizá no pasa nada acá. Porque se golpean las cosas porque... No, justo hablamos No, de no, que me tal vez- pilló con el codo. Porque perdón. estamos hablando de Estados Unidos. No, lo que digo es ¿de qué Estados Unidos quiere ser aliado Milei? ¿Del Tal que plantea cual. Trump? Bueno, Trump aparentemente va hacia un nacionalismo, quizá en lo económico y demás, defendiendo, tiene ese discurso, ¿no? Un poco Trump. De la industria, no se plantea como un libertario. No, para nada. De hecho, esta elección que tiene Estados Unidos ahora en el mes de noviembre es una elección muy importante porque los candidatos se parecen muy poco. ¿Vieron ese capítulo de Los Simpsons que decían que los candidatos son todos iguales? Bueno, esta vez no es así. Entre Trump y la que podría ser Kamala Harris, Claro. aparentemente, realmente son muy distintos, sobre todo en el lugar que cada uno ve para Estados Unidos en el mundo, ¿no? Decís Trump- podría ser porque no se sabe si puede ser por las reglas internas del propio Partido Demócrata, ¿no? Ahora el Partido Demócrata tiene que elegir un candidato a dedo. Ujú. Lo cual ya va a ser toda una controversia, porque Trump va a decir, momento, a mí me eligieron en una primaria, me recorrí todo el país, me votaron todos, y a esta persona la van a poner a dedo. Justamente, dado que Trump es el candidato que siempre denuncia que los demócratas son como la élite, que si encima aparece una candidata elegida a dedo en una convención, él va a decir, yo soy el pueblo, este es el candidato de la élite intelectual. Ahora, sacando eso, para mí es dudoso que el candidato demócrata o la candidata demócrata pueda ser alguien que no sea más popular que Trump, ¿no? Porque ya Trump tiene todo este halo de heroísmo, de haber sobrevivido una bala en la oreja, es alguien que ya tiene un plafón de votos muy importante, por lo tanto creo que los demócratas, si van a poner a alguien a dedo, que ya es un verdadero problema, les conviene poner a alguien que se garantice muchos votos. Por eso se habla mucho de Michelle Obama, la esposa de Barack, que es alguien que tiene mucho más popularidad que Kamala Harris. Bien, también, Julio, queríamos charlar un poquito de las que ya pasó, pero nos parece importante, las elecciones en Francia y la inclusión, bueno, de la participación de Kylian Mbappé como un promotor de, bueno, que no gane la ultraderecha en Francia. Y nosotros lo charlábamos fuera del aire, lo charlábamos mucho con el equipo de los Días Más Felices, de que, bueno, que gane, ¿qué implica que gane la izquierda en un país imperialista como Francia? Porque si no caemos en el rocionismo, bueno, nada. Imperialista Claro, en palabras de Villarruel, ¿no? claro,
Por eso, no en palabras nuestras. No, o sea, sí, colonialista, Colonialista. que gane la izquierda. O sea, ahora Francia es el mejor país del mundo, no va a venir a liberar a todo. Y me parece que es un discurso que muy limitado ese. Mira, dos cosas. En primer lugar, hubo una muy mala cobertura de parte de los medios, o muy sesgada cobertura de parte de los medios sobre lo que pasó en Francia. Porque en realidad no ganó la izquierda. O sea, la fuerza más votada sigue siendo el partido de Marine Le Pen. Lo que pasa es que, bueno, se va a armar una coalición en el Parlamento que va a sostener al gobierno, que probablemente le da a Macron la posibilidad de elegir a un candidato de izquierda como primer ministro, que puede hacerlo o no. Por lo tanto, hay que destacar eso. No le fue tan mal a la derecha, o a la extrema derecha, o a la nueva derecha, como querramos llamarla, en esta elección, como dijeron muchos medios. Yo creo que lo que está pasando es que bueno, ya sabemos que estos candidatos de la llamada nueva derecha tienen mucha enemistad por parte de muchos medios de comunicación, y por eso hacen coberturas que no están diciendo realmente las cosas como son, ¿no? Creo que hay una mala cobertura de los medios sobre cómo quedó realmente el Parlamento, la Asamblea Nacional en Francia. Ahora, por otro lugar, esta izquierda que gana, que es el Frente Popular, también es muy heterogénea, ¿no? Porque está el Partido Socialista, que es un partido bastante moderado. De hecho, volvió François Hollande, que había sido primer ministro, que había sido el jefe de Macron. Uh-huh. Y por otro lado, sí hay un ala más de izquierda, más parecida a lo que es Podemos en España, que es la Francia insumisa, que también está muy exagerada la cobertura. Dicen que es extrema izquierda, tampoco es extrema izquierda la Francia insumisa. Pero está bastante más a la izquierda que el Partido Socialista. Por lo tanto, es una izquierda heterogénea que se logró unir para combatir a Marine Le Pen, pero hay que ver también qué toma de eso Macron para sus alianzas, porque si él toma el área más moderada, sería algo bastante parecido a su propio partido. De hecho, Macron viene de ahí, ¿no? En la relación, puntualmente, con Argentina, de Francia, porque en general no es una demanda de la sociedad o de los trabajadores mismos que nosotros representamos y siendo parte como sindicalista. Che, ¿qué pasa en Francia? En general no se entiende mucho qué pasa en Francia, no nos preocupa demasiado. ¿Cuál es la relevancia que tiene un país como Francia, un país grande de Europa? Las elecciones de Francia, ¿cómo pueden repercutir en Argentina? ¿Y cuál es el rol de Francia en el mundo? ¿Dónde está encuadrado Francia ahora con este nuevo esquema electoral? ¿Puede haber alianza con Estados Unidos? ¿Cuál es su relación con China, con Rusia? Mirá, un comentario sobre lo que dijiste, porque por un lado es cierto que Francia no es un país que les desvele mucho a los argentinos todos los días en la cola del supermercado, pero sí es cierto que para los argentinos Europa como concepto es muy importante. De hecho, en encuestas, yo que les hice yo mismo, o sea, doy fe, cuando le preguntás a los consultados cuál es el lugar con el que Argentina debería tener mejores relaciones, te dicen Europa. Sí. Primero Europa, segundo América Latina, tercero Estados Unidos, muy atrás China. O sea, es una paradoja porque China es el principal socio que creció en los últimos 15 años. Pero hablas de relaciones económicas. Relaciones exteriores. O sea, ¿con qué área del mundo deberíamos conectarnos más? Y el argentino te dice Europa, porque hay una cosa de una fantasía con Europa, sobre todo con España e Italia, con el lugar donde vienen muchos argentinos. Y que no tanta fantasía, hay una ligazón histórica, quizá familiar inclusive. Pero fíjate, Mauricio Macri propuso como su principal política exterior, que nunca se concretó, pero que él inclusive llegó a anunciarla, como que se había dado, que era la alianza entre Mercosur y la Unión Europea. Fue de hecho un tema de campaña electoral. Y cuando hacía los spots, cuando quiso ser reelegido en la elección contra Alberto, lo puso como gran tema en la campaña, en la publicidad, en la tele. Por lo tanto, ¿y por qué hizo eso Macri? ¿Porque nos convenía económicamente? La verdad que no, porque Francia, Europa, es un continente que no te deja que le exportes alimentos, porque pone muchos impuestos, porque bueno, tiene una política de proteccionista con los alimentos y con el campo en general. Pero Macri hizo eso con astucia, porque sabe perfectamente que para los argentinos Europa es como el lugar soñado. De hecho, muchos argentinos cuando quieren emigrar se van a Madrid, a Barcelona, que son lugares donde no hay laburo, de hecho. O sea, si vos querés ir a buscar laburo, andate a Tailandia o a China. Pero van a esos lugares porque es el sueño argentino. Y Alberto dijo que veníamos de los barcos los argentinos, pero no de los barcos de África. Me imagino que eran de los barcos españoles, italianos, franceses. Europa está muy presente en la vida de los argentinos, o sea, eso no es un invento.
Y que Buenos Aires es la Europa de Además. Latinoamérica, ¿no? Además, Por la esta idea construcción, que la somos- arquitectura. Pero vos fíjate que, bueno, los argentinos hablan de viajar a Europa, ¿no? Ujú. Como Me fui a Europa. si Europa fuera un país o un lugar. Bueno, Europa es importante para los argentinos, por lo menos como sueño. Y Francia es el país más importante de Europa en este momento, porque una vez que los británicos se fueron de Europa... De Alemania no habla nadie ahora. Claro, ¿qué pasó con Alemania? No, Alemania sí, pero bueno, Alemania no es tan importante políticamente, porque para empezar, Alemania no tiene bomba atómica, Ujú. Alemania no es una potencia militar, Alemania no sale de Europa, o sea, el país más fuerte políticamente es Francia. Y de hecho es el país que puede plantear, como lo viene haciendo, intentando hacer muchas veces, un perfil más distinto de Estados Unidos, porque en Francia hay una mayoría de franceses que siempre están buscando que Francia sea distinta. Los alemanes no, son los más alineados con Estados Unidos, igual que los italianos o los españoles. Francia es el país que busca, siempre está buscando de la vuelta, así que por eso siempre hay que mirar lo que pasa en Francia, pues puede ser un anticipo de lo que pasa en Europa o no pasa en Europa, ¿no? Si en Francia aparece un gobierno que quiere romper con la línea tan pro Estados Unidos, es importante. Si aparece un gobierno que no va tanto por ese lugar, bueno, más de lo mismo. Yo quería aprovechar que estábamos hablando un poquito de Francia para consultarte que estuvo rondando un poco por las noticias en estos días que pasaron, pero no se le dio mucho interés, o por lo menos en los grandes medios, de esta unión de alianza de países del Sahel en como antifranceses, digamos, que fueron los países de África que sufrieron más que nada el colonialismo francés, que bueno, empezaron a hacer algo similar a un Mercosur, si se quiere, pero de África. Bueno, que nos cuentes vos un poco, porque como vos bien decís, es difícil acceder a la información de la política internacional que no esté tan sesgada. Entonces, acá se propone, esa alianza, o lo que yo pude leer, es, bueno, se propone una moneda en común, que son más laxas las relaciones diplomáticas entre sí, tanto comerciales como económicas. Nada, un poco tu opinión sobre esto último. Primero, un mini comentario. Sí. Está muy exagerado ese tema de que Francia tiene colonizados a los países de África. Eso no es tan así. De Bien. hecho, eso del respaldo que hace Francia con su tesoro a las monedas africanas, con esa famosa moneda convertible, la verdad que para muchos países africanos es como un buen negocio. Por lo tanto, no es que están oprimidos por eso. Bien. Y de hecho, África es es una región de mucho crecimiento en los últimos años. Ujú. Un lugar al que Argentina debería mirar mucho más, de hecho. El único país de América del Sur que está mirando a África es Brasil, y yo creo que Argentina debería mirar mucho más. Parte de esta unión de los países del Sahel justamente es para poder articular algunas políticas hacia afuera, porque muchos de estos países están con muchos problemas para encontrar mercados. Y bueno, algo que está pasando interesante vinculado a esto es Marruecos. No quiero irme por un tema medio aburrido, pero Marruecos, por ejemplo, está construyendo un gran puerto, que ya lo está por inaugurar, donde le va a dar servicios portuarios a muchos países de África que no tienen salida al mar. Una característica de África es que tiene muchos países sin mar, que son justamente los países más pobres del mundo, o sea que alguna Sí. vinculación hay con todo eso. Y digo por qué esto puede ser interesante para nosotros como Argentina, porque si realmente África puede ser un mercado enorme. África son 1.500 millones de personas que tienen cada vez más plata, porque ha venido creciendo África, continente más crece, y hasta si hiciéramos una buena política hacia África, y nunca miramos a África nosotros, África estaría en condiciones de absorber todos nuestros alimentos, podría ser un gran mercado para Argentina. Y ese tema, para mí, alguien lo debería mirar con un poquito más de atención, ¿no? ¿Cómo es que muchos países africanos van a tener ahora conexión al comercio internacional que antes no tenían a través del uso de los puertos de Marruecos? Y cómo Argentina podría también encontrar ahí lugares donde colocar sus productos y tener oportunidades de comercio internacional. No sé, porque miramos tanto. ¿Recordás que cerca del 2011, 2012 hubo una comitiva que fue a Angola, que fue por lo que Famoso. le hicieron la causa a Moreno? De hecho, creo que Arcor abrió una planta en Angola también, que surgió a partir de esa comitiva que viajó a ver justamente posibilidades de comercio con África, donde sur con sur, en términos de mapa, podía haber una conexión entre América y África,
más que entre Sudamérica y Europa y demás, o inclusive con China. Y se empezó a trabajar eso, y en ese momento recuerdo que se planteaba la posibilidad de vender inclusive mucha maquinaria agrícola, por eso también fueron, porque estaban empezando a desarrollar lo que tienen mucha tierra también, empezaron a desarrollar la industria agropecuaria, pero la contra que tenía es que eran países, esto lo desconozco, pero te lo pregunto, que recién ahora estaban como arrancando, después de muchas guerras civiles que tuvieron, a tener un esquema democrático más o menos estable donde se pueda negociar con distintos estados, porque ningún empresario va a querer invertir o venderle maquinaria agrícola a alguien que no sabe si mañana no te paga, o tiene una guerra civil, o se muere. Mira, a mí esa famosa visita a Angola que estuvo Cristina Kirchner, Roberto de Moreno, me parece un buen antecedente. O sea, probablemente fue un poco a los tumbos y no sé si Angola era el mejor lugar para desembarcar. Porque aparte Angola es un país que tiene muy buenas relaciones con Brasil, tal vez no había mucho para descubrir ahí. Pero sí creo que sirve como en todo caso un antecedente de algo que Argentina debería hacer mucho más. Y con más ambición, porque eso no tenía mucha ambición en realidad. Era más, viste, llevar un conjunto de empresarios, pequeños empresarios, a ver si colocaban su producto, que sí, no tuvo mucho éxito. Pero más allá de eso, creo que había que hacer algo más planificado y más estratégico respecto de la relación con África en general. Empezando por crear las condiciones, no solamente, pues yo no creo demasiado a veces en esas visitas de los diplomáticos, los presidentes. Está bien, está muy bien, son antecedentes. Pero es más importante, por ejemplo, crear las condiciones para que esto pueda realizarse. Por ejemplo, que los puertos argentinos y africanos estén integrados, que el Atlántico se integre, que Argentina tenga una línea aérea directa con África. No tenemos líneas directas, Brasil sí tiene. Uh-huh. En fin, creo que hay que crear condiciones logísticas, institucionales también, para permitir que los propios privados vean a África como un lugar de destino y no haga falta que vaya la presidenta en ese momento a abrir camino, ¿no? Bien como símbolo, mucho más por hacer. Se puso como en el candelero, nadie sabía dónde quedaba Angola, y de repente dice Argentina, comitiva de empresarios y la presidenta mismo de ese entonces, Cristina, yendo a Angola a abrir puertas. Además, bueno, a mí me quedó porque justo mencionabas eso, después no conozco de otras cosas que se han hecho en función de incluir a África en nuestros mercados internacionales. No se hace nada. Nada. Se suma la compañera Estefanía Menzi a la mesa porque seguramente tenían una pregunta, porque la vi muy entusiasmada. Sí, yo quería hablar un poco más de realidad nacional porque Julio también hace un análisis del peronismo y últimamente lo hemos leído. En las últimas notas que escribiste hablas un poco, primero de la que escribiste en el Diplo, que hablas de la necesidad de estrategia nacional, que es un tema del que nos venís hablando cuando viniste al Congreso en Mar del Plata, que ya creo que fue hace 2 años, hablábamos, antes de que llegues, de la Juventud Sindical, hablabas de la necesidad de recuperar una estrategia nacional, tal como tuvo Perón en su momento, una estrategia geopolítica, ¿no? Y ahí esbozás como opciones y posibilidades de agendas que pueden ser, no sé, descentralizar el AMBA, o descomprimirlo, digamos, recuperar o proyectar una soberanía sobre la Antártida, sobre Malvinas y demás. Y lo que me parece interesante y que discutimos un poquito al inicio del programa es esta cuestión de la provincialización del movimiento, no solo la pérdida de esta estrategia nacional, sino de lo que vos definís como provincialización y municipalización en muchos casos del movimiento. Quizás nos gustaría que nos hables un poquito de eso. Bueno, este es un tema también muy importante y muy grande, ¿no? Porque, bueno, implica hablar un poquito de peronismo, que es un poco ya, uno dice otra vez, pero es importante hablar de este tema. Pero eso es divertido, es lindo. Sí, ya sabemos. Sí. El peronismo siempre fue entendido como un movimiento nacional, ¿no? Como un movimiento que justamente tenía una visión para el conjunto de la Argentina. Y eso está muy presente cuando uno mira lo que fue el peronismo histórico, ¿no? Pero bueno, en las últimas décadas, el grueso del peronismo está en las provincias. De hecho, hoy en día hay mucho peronismo, mucho votante peronista, mucho gobierno municipal y provincial peronista, pero no hay liderazgo nacional peronista, porque no hay un partido justicialista realmente vivo y la idea del liderazgo, hasta que no haya un candidato presidencial, realmente no se construye. Ahora, eso yo creo que es un riesgo para el futuro del peronismo, porque si bien hasta ahora venía funcionando así, pero más o menos iba zafando a la hora de las elecciones presidenciales con algún tipo de candidatura que enhebraba todo eso,
en algún punto puede haber un riesgo de que se vaya demasiado lejos con la provincialización, que ya no se pueda reconstruir el liderazgo nacional. Sobre todo cuando cada partido peronista provincial tiene una estrategia cada vez más provincialista, o sea, mucho más orientada a que el gobernador relija, a defender a la provincia ante la nación, y toda esta mirada conjunta de la Argentina como un todo, y se puede extinguir para el peronismo, ¿no? Y ahora creo que hay un factor nuevo, y es que Milei, a pesar de que dice que es libertario, etcétera, etcétera, él tiene una visión muy centralista. Y eso lo digo como algo positivo, no como algo negativo. Para mí la palabra centralismo es una virtud en la Argentina actual. Hace falta miradas centralizadoras. Y con eso no quiero decir que sean, digamos, discriminadoras o en desmedro de las autonomías o las realidades provinciales, ni mucho menos. Pero sí hace falta una mirada conjunta que vea todo como, justamente, como un todo. Un gobierno centralizado, un Estado organizado, un pueblo libre. Reza una de las verdades. La número 19, Sí. que no tiene nada que ver justamente con el peronismo contemporáneo. Nunca hubo un gobierno más centralista que el de Perón. Donde nunca apareció la palabra federalismo en ningún discurso, salvo una sola vez en el modelo argentino. Pero bueno, que aparte media como de chapa esa aparición de la palabra federalismo. Pero justamente la visión de Milei es imponer a las provincias algo. O sea, Milei está recuperando la visión centralizadora que siempre es, muchachos de las provincias, de acá hay algo superior a las provincias, que es la nación, que tiene que tener una estrategia nacional, y para tener una estrategia nacional hace falta justamente una mirada que se imponga sobre el resto, haciendo los cálculos necesarios para ver qué significa ese imperio de lo nacional sobre lo subnacional. Por lo tanto, creo que si Milei se queda con ese monopolio de la mirada de lo nacional, que en la Argentina lo nacional no es tanto estar en contra de lo que está afuera, porque ese es un problema que nunca lo tuvimos realmente, porque lo extranjero no ha sido un problema para la Argentina, salvo en el tema Malvinas. Pero lo nacional tiene que ver justamente con eso, con poder ver todo a la Argentina como un todo que nos costó tanto, ¿no? Los primeros años de la Argentina eso costó muchísimo, por ejemplo. Y los últimos 50, 60 años también costó muchísimo. Si Milei tiene eso y si el peronismo lo pierde, creo que el peronismo tiene un riesgo de no poder recuperarlo más y que se convierta en una UCR, o sea, un conjunto de partidos provinciales que coloca gobernadores en Mendoza, en Corrientes, en Chaco, pero candidato presidencial no tiene más. Creo que es el gran riesgo del peronismo. Sí, es para pensar, ¿no? ¿Vos creés que si lo pierde corre riesgo de no recuperarlo más? No sé si más, eso ya es demasiado. Porque pero como que se va reconstruyendo todo el tiempo, y inclusive en la adversidad, como pasa ahora con el gobierno de Milei, que nos roba algunas banderas como de la libertad, inclusive de la mirada centralizadora que vos armás, que miran todo el país, por más que es con un tinte autoritario en algunos de los casos. Creo que a la vez reverdece como la necesidad de peronismo. Creo que este famoso dicho de que parece que nos estamos peleando pero nos estamos reproduciendo, los peronistas son como los gatos, aparece ahora más que nunca. Todavía no encuentra la forma, pero bueno, no es casualidad que estemos hablando de peronismo. No sé si la forma. La conducción, quizás. No encuentra, no encuentra la forma de expresarse, quizá como conducción. Algunas miradas dicen que puede ser algo medio colegiado, otras miradas dicen que tiene que aparecer un caudillo histórico peronista. ¿Vos de qué lado de esas miradas estás, o si tenés una propia? yo creo que sí hace falta un liderazgo. Yo coincido con lo que decís, que es una gran paradoja, porque creo que no era una etapa más del mundo, digo, más peronista que esta. O sea, si Perón viviera estaría chocho en un mundo con Modi, Putin, Xi, sería uno más de esos, ¿no? Sí, claro. Pero justo le tocó no estar en esta, y el peronismo le tocó sobrevivir y adaptarse en momentos que tal vez no eran muy peronistas. Tal vez los 90 no era un momento muy peronista y sin embargo el peronismo se adaptó. Tal vez los 2000 tampoco era un momento muy peronista y el peronismo se adaptó bien. Y ahora que es el momento que Perón siempre soñó, de repente no hay peronismo, o hay un peronismo con mucho voto, con mucho dirigente local, pero sin una mirada nacional muy clara. Así que sí, yo creo que es la gran paradoja que hay que resolver. Y eso se resuelve con acción humana, ¿no? Hace falta debatir el tema y producirlo. Hablaste hace poquito, también escribiste otra nota que hablas de la cuestión identitaria del peronismo, y
me gustaría primero preguntarte en qué te basas, porque vos hablas en esa nota de que en 2017 hay una encuesta, un análisis que la identidad está como más fragmentada, creo que un 20% de los encuestados dentro del espectro peronista se definen como kirchneristas y menos de un 10% como peronistas, y hoy esa ecuación cambia y hay un 30% de la sociedad o de los encuestados, ¿no?, de esa muestra que se define directamente bajo la identidad o el paraguas de peronista. Primero preguntarte sobre la base de esas encuestas o análisis y después cómo ves eso, digamos, porque lo que decís vos es que esto implicaría un cambio a futuro, digamos, si hay un reconocimiento de esa identidad, ¿no? Tal cual. Bueno, me baso en encuestas que hago yo, voy a admitir, hago encuestas. Es parte de mi métier. Ahora, claro, en las encuestas uno siempre mete la pregunta, ¿cómo se identifica usted o con qué identidad política se siente más cercano? Y yo tengo encuestas de hace 10 años, 8 años, 6 años, donde la palabra kirchnerista es la más mencionada. Y la palabra peronista está poco mencionada en 2016, por ejemplo. Aparecía mucho más la palabra kirchnerista. Pero estaba, la encuesta decía, ¿te considerás kirchnerista, peronista? Claro, son preguntas cerradas. Sí. En ese momento la encuesta era kirchnerista, peronista, pro-macrista, radical, izquierda, otros. No había libertarios en ese momento. Claro. Ahora es la misma pregunta, pero con la palabra libertario en el medio. Hoy, hace 6-7 años daba kirchnerista casi 20%, depende del 19, 18, 20, por ahí, dependía de la medición. Peronista daba siempre entre 5 y 10, radical entre 5 y 10, y pro o macrista daba arriba de 10, más o menos esos son los números de 7 años. Pro macrista llegó a dar arriba de 15. Hoy da al revés, o sea, da casi 25% dice que es peronista y 5% o un poquito menos dice que es kirchnerista. Entre los menores de 35 es más pronunciado eso, porque un poquito más dice que es peronista todavía y un poquito menos dice que es kirchnerista. Entre votantes de 16 a 35 años, o sea, los jóvenes, porque hasta 35 años se considera algunos joven, después aparecen ya otras franjas. No sé si ustedes andan ya por ahí, más o menos. Yo casi joven. Estás casi joven. Sigue Pero siendo para joven. arriba, pero para arriba. Bueno, te diría que dominan dos etiquetas, peronista y libertario. Después las otras etiquetas, kirchnerista, macrista, radical, izquierda, cayeron muchísimo. Ahora la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿qué pasó para que haya esta sustitución de la marca kirchnerista a la marca peronista? Yo le diría que esto es el éxito de Guillermo Moreno. Creo que pasa por otro lugar. Creo que lo que pasó fue que el kirchnerismo fue desapareciendo de a poco de las campañas electorales. O sea, el gran constructor de identidad política en Argentina, además de la tele, las redes es poquito y nada de lo que influyen, son las campañas. Las campañas realmente a todo el mundo le exponen con la política. Por eso un dirigente que fue candidato presidencial lo conoce todo el mundo y uno que no fue candidato presidencial lo conoce solamente de donde es. Salvo, bueno, casos muy excepcionales. El radicalismo. Pero el radicalismo no tiene dirigentes muy conocidos. Por eso, pero cuando tuvo candidatos, como las últimas 20 elecciones que tuvo candidato, hizo agua. No, digo, el Ricardito. En el 14, ¿no? En el 15. Sí. En el 11, creo. En el 11, en el 11. El jujeño, ¿cómo se llama? Morales. Morales, no, el vice de Macri. El que pierde con Macri. En el 2015. Sanz. ¿Quién estuvo en el 2003? Para la UCR. Moró. 3%. Pero por eso, pero Doble. todos sacaron. Bueno, Ricardito creo que también, no llegó al 10, ¿no? Estuvo por ahí. No, Fueron muy pobres las campañas. Los radicales vienen, justamente eso es lo que yo digo que no le puede pasar al peronismo, hace tiempo y vienen alquilando candidatos, Uh-huh. ¿no? Labaña, Carrió, bueno, Macri, en esta última elección. Lusto puede ser un candidato fuerte si se quiere para el radicalismo, ahora que se... Bueno, Lusto es un candidato radical o un posible candidato que es conocido en todos lados, pero los gobernadores del radicalismo, Puyaro, sí, también. no son conocidos en todo el país. Bueno, tiene una campaña. Pero ahora le dieron una relevancia. Un poco Sí, más. pero 30% no sabe quién es, no. o 35% no sabe quién es. Hasta que no sos candidato presidencial no te conocen todos. Ahora, bueno, mi punto es que ¿por qué desapareció la palabra kirchnerista en la identidad de los más jóvenes? Porque desapareció de las elecciones. O sea, no en la provincia de Buenos Aires, no en Capital, pero en el resto del país, las campañas de Unión por la Patria o el Frente de Todos no iban con los símbolos del kirchnerismo. Cristina sí es conocida, obviamente, pero
la marca kirchnerista va desapareciendo. Y hoy tenés, entre los jóvenes votantes, entre los que se van incorporando, la identificación de lo que hoy es Unión por la Patria, que puede cambiar de nombre, ¿no? Pero ese espacio que todos reconocemos, lo identifica como peronista y no tanto como kirchnerista. O sea, kirchnerismo es una identidad que van asumiendo los contrarios a Unión por la Patria. Hoy la identidad es la marca de todo eso que se usa más es peronista. Sí. Y vemos también que los propios dirigentes lo usan cada vez más. Massa, Kicillof, la propia Cristina, cada vez más dicen peronista y cada vez menos kirchnerista. Sí. Por lo tanto, para mí es entendible lo que pasó en este segmento. Donde más dicen que son kirchneristas es en los de 35 a 60 años. Ahí sí la palabra kirchnerista subsiste un poco más. Y puede ser porque, mira, en el caso de Axel, de Cristina, que ahora quizá lo que decías, lo que comentábamos al principio del programa, aparece como una moda del peronismo, esto que decía recién, que nos vamos reproduciendo y demás, hay un reverdecer dicen que se están agotando algunos libros de Perón. También la Juventud Sindical hizo mucho para ensalzar la figura de Perón y mostrarla, ¿no? Hicimos un programa hace muy poco, Volver a Perón y demás, hay como un tema con eso. No me cabe duda que eso también es parte. Mi pregunta es, ¿quiénes hoy se siguen considerando kirchneristas que quieren defender ese...? Porque ya Axel está diciendo, bueno, yo soy peronista, por acá pasó Perón, no podemos tal cosa. Cristina haciendo homenajes a Perón también con el cadete, también en la misma época que hicimos nosotros el aniversario de la muerte de Perón. Uh-huh. ¿Quiénes hoy pueden decir yo soy kirchnerista? Sí, Álvarez Ají. No creo que sea justamente él, pero creo que justamente se redujo bastante ese uso de la palabra kirchnerista en la sociedad, y eso me explica a mí los números de la encuesta. Porque son números muy fuertes. O sea, de repente 1 de cada 4 argentinos se identifica como peronista o cercano al peronismo. Eso hace 10 años, 5 años siquiera no estaba. Pero creo que eso es un cambio importante. Yo qué sé, Moró o Santoro o Sabatella, que eran como fuertes en el kirchnerismo, sobre todo en el gobierno de Cristina, hoy ¿dónde se encuadrarían? No creo que digan si se encuadra todo dentro del no sé si de la figura de Perón, pero de este peronismo que vos decís que aparece en las encuestas. Bueno, ¿dónde quedaría esta parte del kirchnerismo que no viene de tradición peronista o que nunca estuvo afiliada al Partido Justicialista o que no conoce una unidad básica? Yo lo diría así, yo no opinaría sobre peronismos ajenos. O sea, yo lo que tomo como dato es que 1 de cada 4 argentinos se siente cercano a la identidad o a la identificación como peronista. Después, ¿qué significa eso? Lo podemos discutir 6 horas. ¿Y qué significa para cada caso? Porque ahí empiezan las competencias sobre el correcto uso de la palabra, que es un tema que por momentos casi hasta es abrumador. Pero lo que está claro es que la palabra está dando vueltas. Eso creo que es el dato relevante para hacer política, para hacer campaña política, para hacer discurso político. Hoy la palabra volvió. Más allá de que puede parecer una paradoja, porque justamente el peronismo real que le dio nombre a la palabra está cada vez más lejos en el tiempo, pero la marca, creo yo que es la forma correcta de ponerlo, la marca peronista volvió al uso cotidiano. Y hoy tenés muchos pibes de 15 a 20 años que dicen soy peronista. Tal vez no tienen ni idea qué significa eso, no importa. Pero ahí hay una identidad que fue llenándose, que existe, y luego hay que darle sentido. Eso es el trabajo cotidiano de la política. Ahí está en nuestra tarea militante, llenar de sentido ese significante, ¿no? Se ven remeras, se ven termos, sí. se ven cosas que eso dicen es verdad, Perón y cosas hay una vuelta, hay un retorno por ahí de esta identificación. Lo vemos también en los compañeros más jóvenes. Me gustaría como preguntar algo bastante vinculado, que es, yo notamos esto, la dirigencia, Cristina hablando de Perón, retomando a Perón, en ese programa, digamos, cómo se promocionó ese programa fue como citarla a ella en todas las veces que había nombrado a Perón en la historia, en sus actos, ¿no? Entonces como que hay una referencia constante y una búsqueda ahí. Lo que veo particularmente con la Cámpora, por ejemplo, que dentro del movimiento sigue siendo por ahí en el ámbito político, por ahí no pasa en el ámbito sindical, una de las organizaciones con más representación todavía, pese a que se ha reducido o creemos eso, que quizás sostienen como la bandera de Cristina por sobre todas las cosas, ¿no? Como la representación de ella y la necesidad de que ella vuelva a ser candidata, o ella como la única portavoz, o la única representación que tienen como movimiento. Y tal vez como,
quizás hay ahí, o nos lo podés decir vos, ¿no? Como o no se comprende hacia dónde está dirigiéndose la conducción, hacia dónde está mandando el mensaje de la conducción. Hay como tal vez una escisión, como fue en los 70, ¿no? Por ahí de la conducción y del mensaje de la conducción y la demanda de las bases. Bueno, por un lado está la figura de Kicillof, que es innegable, que se está separando un poco de la figura de Cristina en las encuestas también. Eso es otro dato importante. O sea, Kicillof está mejor posicionado hoy. Después hay otro dato que también es complejo, y es que el posicionamiento fuerte de Kicillof y el de Cristina están muy basados en provincia y capital, no tanto en el resto del país, donde está mucho menos claro el impacto de esos liderazgos. Pero bueno, siguen siendo muy importantes. Y el otro punto también, que para mí también es muy complejo para el futuro, es que estos dos liderazgos, ¿no? el de Kicillof emergente y el de Cristina residual, no tienen que hacer mucho para seguir estando donde están. O sea, básicamente lo que tienen que hacer es hacer la plancha un poco, porque justamente se van a ir nutriendo del enojo o la oposición al gobierno de Javier Milei. Y eso creo que es como un problema, porque significa que no tienen mucho incentivo para hacer cambios en su discurso, para apelar a más gente, para tal vez pensar en otras realidades. Por ejemplo, la Argentina en los últimos años está discutiendo mucho, no sé si para bien o para mal, eso lo veremos, un futuro como país fuerte en minería, como país fuerte en energía. Ahora el presidente Milei habla de la tecnología, de la inteligencia artificial, etcétera. Ahora, todo esto sin dudas es algo que se puso sobre la mesa, que el peronismo tiene que discutir, pero digo, si no tenés que discutir mucho, porque simplemente estando como estás, vas flotando, bueno, ahí también hay un problema en la construcción de liderazgo, ¿no? Creo que a veces está bueno estar desafiado. Y creo yo que el peronismo bonaerense no está desafiado hoy en día. Volvemos a citar a Perón, hablando de ser redundante con el peronismo, pero decía como, ¿qué va a hacer para volver, general? Dice, no, todo lo van a hacer mis enemigos. Algo así. Algo así, como yo no tengo que hacer mucho. Mientras ellos sigan así, voy a volver rápido. Pero él hacía cosas, no se quedaba quieto. Sí, bueno, sin embargo es las hacía. Es un poco el chiste de hacer la plancha del peronismo de la provincia de Buenos Aires, pero podés hacer una diferenciación entre, hablamos un peronismo electoral hacia adentro, o la conducción del peronismo más electoralista en términos de candidatos. ¿Quién conduce al movimiento, a los caudillos provinciales, si es que todavía existen, al peronismo nacional? Porque no basta con tener los votos o mejorar en las encuestas. Porque a veces vos podés mejorar en las encuestas o tener muchos votos para afuera, pero no podés lograr no podés ganar la pulseada hacia adentro de conducir y ser el candidato, en definitiva. ¿Cómo se elige el candidato? Primero hacia adentro, y ahí vemos quién tiene los votos y quién no. Ya sea el peronismo bonaerense o la figura de Axel con el residual de Cristina que vos mencionás, ¿puede llegar a conducir a Pichetto, por ejemplo? No lo sé. Por ponerlo, ¿no? Por decir un Pichetto, pero a quien sea de... A mí me preocupa el poco incentivo a cambiar cosas, porque, por ejemplo, otra cosa que es muy notable es que el peronismo está bastante unido en la dirigencia en este momento, ¿no? Es cierto, hay mucha heterogeneidad, no es lo mismo Pichetto que Grabois, pero en la Cámara de Diputados votan todos más o menos parecido. Bueno, después hay alguno que vota distinto por alguna cuestión más local, pero nunca hubo un bloque peronista opositor tan homogéneo como este. Por otro lado, los gobernadores son todos muy parecidos entre sí también, o sea, básicamente defienden lo suyo, y eso lo hace desde Quintel hasta Jaldo, por más que parezcan distintos, en el fondo son muy parecidos. Y creo también que el votante peronista tampoco está tan heterogéneo hoy en día, no está cambiando, como vimos recién, o sea, es cada vez menos kirchnerista y cada vez más asociado a una especie de peronismo difuso, pero no está muy distinto entre sí. O sea, lo único que está faltando realmente es una fábrica de liderazgos. Es como que el resto está. Pero esa fábrica de liderazgo está cada vez más complicada, porque justamente todo eso está demasiado servido, te diría. Es como que simplemente pareciera decir quién va a ser el candidato. Y yo creo que hay mucho laburo por hacer, porque, digamos, interpretar esta época tan peronista en la que estamos
y entender que el peronismo tiene que finalmente, en lo que le venga al futuro, que no va a tardar mucho en volver, tiene que producir una respuesta a esto que produjo Milei, que es cómo hacer Argentina para crecer económicamente mucho tiempo. No digo que Milei tenga la solución, pero sí que habló de eso, ¿no? Y le habló con bastante eficacia. Creo que eso hay que hacerlo, ¿no? Y que no hay que dejarse quedarse muy cómodo y tranquilo sabiendo que la propia inercia del fracaso de otro te puede devolver a vos, ¿no? Porque ahí podés entrar nuevamente en un periodo 19-23 en el cual, bueno, perdieron los otros, me tocó a mí, pero ¿qué hago ahora? Por eso insisto con esto, quizá la disputa no sea, no hay que hacer nada para que nos voten, el tema es a quién nos van a votar. Por eso creo que la discusión quizás se dé en torno, ahora aparece esta discusión quizás entre Axel y Máximo y demás, o quién conduce, o quién es el heredero de Cristina, o de las miles de notas que vimos al respecto, pero hablo de las figuras del peronismo a nivel nacional. Creo que el que pueda resolver eso, lo demás viene dado. Lo demás viene dado porque la gente, por eso quizá no veamos que hagan nada para afuera, porque creo que la disputa dentro del espacio popular que engloba al peronismo, heterogéneo que va desde un Grabois hasta un Pichetto, hasta un Infran o lo que fuere, creo que el que gana que gana en términos, no sé si es ganar la palabra, pero el que puede llegar a amalgamar esa cuestión, el resto lo tiene dado, no tiene que hacer campaña para afuera. Yo creo que es muy probable, por ejemplo, que el año que viene en los principales distritos tengamos a candidatos muy conocidos del peronismo en todos lados. O sea, como que el peronismo en conjunto se plantee, ¿para qué voy a andar poniéndonos a Estefanía? Claro, si ya digamos con lo ella que... es una consagrada del peronismo. No, yo diría que es una figurita. Pero, digamos, ¿por qué no voy a probar con el mismo candidato que tiene 65 años y que ya lo tengo probado? Si total ya sé que ya con esto tengo 35% de los votos. Claro. Y repitamos lo mismo en todo el país, volamos todos. Total, lo que tenemos que hacer es eso, nada más. Aguantar un rato, una elección, salir tal vez primeros con 30 y largos, después prepararnos para el futuro. Y yo creo que no, que eso es muy fácil, y a veces lo fácil, viste, hay que escaparle, hay que meterse en los desafíos. Bueno, como dice la tapa del diploma, renovación o muerte, ¿no? Hay una necesidad. Asimismo, ahí. la juventud también está pidiendo como esa renovación dentro de los partidos, tanto nosotros como el peronismo, como también dentro del PRO. La juventud radical está esperando eso, como una persona que cambie esa mirada, porque más allá de que venimos de una juventud bastante consolidada, la gente, los chicos que vienen atrás, estos adolescentes, esta gente que viene preparándose para salir a lo que es al trabajo o a la sociedad en general, está esperando como decir, bueno, no quiero lo mismo que hace 20 años, que hace 30 años. Claro. Hoy en día el voto tenemos, Milei expresa un poco eso. Exactamente, ¿no? hoy en día tenemos las redes sociales, que es, hoy en día hay archivo de todo. Estoy hablando exactamente de eso, vos lo dijiste mejor. Yo creo que el riesgo del peronismo es quedarse simplemente para los mayores de 40. Digamos, lo que ya probamos que más o menos nos van a seguir con las 2 o 3 cosas que voy a decir. Y tal como dijiste, los menores de 40, los menores de 30, los menores de 35 están esperando otra cosa y creo que eso ya fue demostrado. Aparte, sí, ¿no? sí. Por Hoy lo en tanto, día hablas con un chico de 15 años que, como lo veníamos diciendo, hoy Instagram, TikTok, todo, tenés mucho archivo, mucho clip, donde los chicos toman eso. No toman los libros de Perón. Son pocos los que se ponen a leer un libro o se ponen a leer un diario o una nota. Hoy en día todos se basa en un clip de 30 segundos de una persona que dijo algo hace 30 años y queda marcado de por vida. Entonces un poco también buscar nuevas opciones da eso, como dejar ese archivo atrás. Identificarse también con el liderazgo, ¿no? Como de... Es que notablemente muchos de esos pibes van a decir que son peronistas, van a votar al que le pongan, pero no van a estar dándole al voto el mismo sentido que le da otro que tiene 46. No van a estar convencidos, capaz. No sé, pero va a estar esperando otra cosa. Va a estar esperando que le crees las condiciones para que pueda vivir mejor y no tan solo que le quieras dar servicios para seguir flotando. Creo que ahí hay algo de encontrarse con el espíritu
progreso personal que tenemos los argentinos que el peronismo tiene que reencontrar, porque esta generación, las nuevas generaciones de votantes lo tienen más claro, me parece, que las generaciones que ya vienen votando hace 20 años. Y guarda que esa demanda después no sea satisfecha, ¿no? Porque, o sea, capitalistas queremos ser todos acá, ¿no? ¿Y de qué forma se lo vas a proveer? Tengo otra preguntita, ¿puedo? ¿La última? ¿Me dejan? No, hablando de esto del resurgir del nuevo liderazgo, me pregunto, ¿no? Hablando ya sea Axel o la persona que surja, que quizás no estamos vislumbrando, faltan 3 años y en Argentina 3 años es un montón de tiempo, todos lo sabemos. ¿Tiene que matar metafóricamente a Cristina? Digamos, ¿tiene que disputar el poder con Cristina? ¿La nueva conducción va a tener que enfrentarse a eso? Y probablemente sí, porque el liderazgo se construye justamente demostrando que uno es líder, ¿no? Y un partido al que le costó mucho matar al líder era el radicalismo, ¿no? Alfonsín desapareció de la política realmente en el 89, subsistió 20 años más impidiendo que haya ningún otro liderazgo, y ya vimos cómo, ya hablamos en del radicalismo. Creo que sí, que Cristina va a tener que ser disputada por alguien y alguien va a tener que ganar a Cristina, ¿no? Bien, Julio, te queremos agradecer. Podríamos estar hablando, como te habrás dado cuenta, horas y horas, pero bueno, tenemos que seguir, nos están esperando los compañeros del repliegue, así que te quería agradecer mucho tu participación. No, yo les agradezco a ustedes. Bien, tema y ya seguimos con los días más felices.